Hola, muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy al Seminario Permanente de Corporalidades en nuestra penúltima sesión del año. La invitada que tenemos el día de hoy es la doctora Aitza Miroslava Calixto Rojas, que nos va a compartir su ponencia El cuerpo en el trabajo de campo antropológico, la participación perceptiva y el pulso autoetnográfico como herramientas metodológicas. De verdad le agradecemos mucho a la doctora Aitza, que accedió muy fácil en participar con nosotros, y se agradece siempre que pues la gente quiera cooperar. Este, y bueno, les voy a platicar un poco de la doctora Calixto. Ella es maestra en antropología social por parte del CIESAS en Oaxaca y ha trabajado con talleres de educación para la salud del programa Oportunidades, que fue el título de su tesis, en contextos indígenas, experiencias, saberes, discursos y prácticas del personal de salud en Santa María Chilchota, Oaxaca, Chilchotla, perdón. Es doctora en Ciencias Sociomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México, donde habló sobre burocratización, despersonalización y sacrificio, el caso de la formación médica en Oaxaca. Actualmente hace una estancia postdoctoral en la UNAM con el proyecto Avecindarse en los Valles Zapotecos de Oaxaca, prácticas, saberes imaginarios sobre el patrimonio biocultural en contextos de hibridación. Y también participa con una asociación, IDAS, Oaxaca, donde hacen algún tipo de producciones y entre ellos generan reels y en medios de comunicación para Instagram. Y, y fue muy interesante porque a través de este medio conocimos a la doctora Aitza Miroslava, donde habla un poco de la percepción y que amablemente accedió a extender la conversación el día de hoy. Entonces, les recordamos, la doctora Aitza va a tener la primera mitad de la sesión para presentarnos su ponencia. Y en la segunda mitad, las personas que están presentes en Zoom y también quienes nos están viendo en Facebook y las otras redes sociales pueden compartir sus preguntas y comentarios. Y ya para dejar de hablar yo, le cedo la palabra a la doctora Aitza y bienvenida. Hola, qué gusto estar por aquí. He estado de oyente, yo creo que desde la pandemia y este año desafortunadamente menos activa de lo que quisiera en las actividades sincrónicas, pero creo que este espacio es muy afortunado por todo lo que ha logrado reunir en cuanto a discusión y reflexión. Entonces, pues voy a presentarles lo que ha sido como un- una propuesta de trabajo que surge como de mi aproximación a la antropología y espero que la conversación nos permita ir dialogando a partir de lo que voy a compartir. Y digamos que me parece importante partir de qué lugares atraviesan a la etnografía tradicional en México para plantear por qué hay necesidad de hacer intervención en la metodología. En este espacio se ha trabajado mucho a nivel teórico y a nivel reflexivo. Esta conversación está motivada por entrarle un poco a la cocina de la etnografía, es decir, cómo el cuerpo puede tener no solamente un lugar como objeto sujeto de investigación, sino también un lugar en el espacio reflexivo de quienes hacemos etnografía. Entonces, regularmente en México todavía se nos enseña que tenemos que hacer un registro, que tenemos que hacer observación participante, que tenemos que hacer entrevistas a profundidad, ¿no? Hay dinámicas muy bonitas de cómo hacer diarios de campo, ¿no? Es algo con lo que aún estamos como muy habituados a aprender en términos como de herramienta metodológica. En términos de análisis, pues o hacemos triangulación teórica o interpretación hermenéutica, o algunos se avientan con la teoría fundamentada, ¿no? Hay quienes trabajamos de una manera más artesanal todavía, imprimimos, marcamos categorías, ¿no? Hay quien ya utiliza sistemáticamente softwares para analizar, ¿no?
Y hay un punto que me parece medular, es que seguimos pensando que las prácticas de campo tienen que hacerse forzosamente en pueblos y naciones originarias en un contexto ajeno al propio. Esto es como un, un mandato que tendríamos que estar cuestionando, ¿no? O sea, es como este primer intento de aproximación tiene que ser un espacio ajeno. Y el espacio propio, si se aborda, será en un momento posterior o quizá ya están nuestros procesos de investigación de posgrado. Entonces hay una idea de que siendo el otro, el que no pertenece, se va a tener como más habilidad para el registro, porque la extrañeza va a permitir ese registro. En esta presentación ustedes van a ver muchas fotos que he tomado a lo largo de las trayectorias de investigación. Esta me parece muy importante porque estaba en la Sierra Mazateca, yo estaba trabajando en la maestría con procesos ligados a la salud en las unidades médicas y coincidió con la celebración de Todos Santos, ¿no? Que allá se denominan los huehuentones. Y había un festival que estaba como orientado a calificar que estuvieran usándose los elementos originales de la tradición. Ya en la noche pasaban otras cosas, aparecían las máscaras de látex, los personajes de caricatura, ¿no? Y no había como este énfasis en que solo lo original, entre comillas, estuviera presente. Y resulta que como parte del jurado de autentificación había unos y unas compañeras de licenciatura haciendo prácticas de campo en antropología. Y el compañero que vende espaldas era parte del comité, ¿no? Y entonces él lo que hizo es al fondo de la cancha, el pueblo estaba en las gradas observando y él se coloca, toma una fotografía como si fuera invisible, ¿no? Entonces se coloca esa máscara de atrás como para no desentonar tanto, pero hay como una intención que pareciera diluirlo en el espacio, ¿no? O sea, como, y creo que ese fue de los primeros momentos en donde yo colapsé un poco porque a mí eh, las emociones, el cuerpo en sí mismo me estaba crujiendo en el estar en los procesos de los centros de salud, donde más bien no tenía nada que celebrar ni admirar de la cultura, entre comillas, ¿no? De esta cultura específica de esta comunidad, sino estaba observando, sintiendo e indignándome por la muerte infantil, ¿no? Porque era como algo cotidiano que ya no escandalizaba a nadie, básicamente por las condiciones de desigualdad y de precarización histórica de la comunidad. Entonces, aquí empezamos a pensar qué onda con el cuerpo de quien registra, ¿no? Y vamos a empezar también a pensar si nos vivimos como un cuerpo separado de nuestras emociones o si somos un cuerpo que en su integralidad experimenta el campo de acuerdo a sus propias trayectorias. Entonces, pues nos quedamos preguntando, pues, ¿dónde queda el cuerpo del etnógrafo, ¿no? ¿Qué implica estar ahí, ¿no? Y vemos un montón de memes en la red que dice, día 20 todavía no se han dado cuenta que soy un globo, en el primero, día 21 no se han dado cuenta que no soy, que soy un perro, soy un pato, ¿no? Etcétera. Y demás, es como esta intención de que puedes lograr el rapport, pero que lo más importante es que no te veas mucho, ¿no? Este, y entonces recordamos al buen Malinowski, que sigue siendo el referente sobre el cual empezamos a trabajar nuestros diarios de campo y también desde el cual profundizamos una dicotomía que se vuelve muy natural cuando nos aproximamos a la antropología y al hacer etnográfico, que es que va a haber una diferencia entre el diario de campo etnográfico y una diferencia entre el diario personal. Y en las clases solemos saber como chismecito que años después de que sale publicado el trabajo de Malinowski,
sale el diario personal y entonces es un escándalo, pero digamos que en términos metodológicos no nos la reflexión, la crisis de la antropología con respecto a la reflexividad, el cuestionamiento de la autoridad etnográfica, no nos lleva con claridad a replantear las estrategias metodológicas. Es como está en la teoría y en el corpus del debate político y de la crisis de la disciplina, pero lo metodológico sigue siendo como esta base, ¿no? Sí hacemos ahora como esta idea de la descripción densa, ¿no? Como que es muy posterior, pero la idea del diario sigue siendo pensada como que es un diario de observación participante. Es decir, somos observaciones que participan y que registran, ¿no? Y que con eso resuelven lo que sea nuestra diferencia en campo, ¿no? O que sea nuestra subjetividad o nuestra vulnerabilidad, ¿no? Tú te vas a ser diestro en observar y en registrar. Y lo otro, lo que te puede estar pasando en términos corporales, personales, íntimos, puede ser sujeto de otra reflexión, ¿no? Porque puedes separarlo de algún modo, o más bien, nuestra responsabilidad epistémica parece ser aprender a separarlo. Aquí el asunto es que cada persona tiene una coordenada encarnada de cómo percibe y por ende de cómo registra. Y esa coordenada encarnada pues tiene que ver con nuestras historias. Y aquí la apuesta es ver si tener en cuenta esas historias genera posibilidades epistémicas y qué posibilidades generan, ¿no? En mi caso pues es el tema de la neurodiversidad, ¿no? Pues sí, hace una diferencia que esté en campo una persona con ansiedad, con depresión, con hipersensibilidad a una persona que no esté como en estos procesos. Pero también hace diferencia si eres sobreviviente de violencia de género y si tu feminismo es más cotidiano que teórico, o si es más teórico que cotidiano, ¿no? También, y es muy relevante, Por favor, hay que pagar sus... Perdón. sí, creo que ya lo apagaron. Muchas gracias, compañeras, compañeros. También es muy importante como reconocer en nuestras coordenadas perceptivas o corporales, que ya hablaremos de por qué estamos en este mismo rango, em, qué conflictos interculturales y racismos hemos encarnado. Sobre todo por este énfasis de la antropología en México de ir a hacer campo a pueblos y naciones originarias. ¿Y tú qué tienes que ver con eso? ¿Y tu cuerpo cómo está atravesado por las conflictividades interculturales y por los racismos encarnados? Ahí es donde se hace un quiebre con este meme de fingir que eres un perrito y eres un globo. O sea, resulta que nuestra diferencia tiene un peso crucial en la forma en la que percibimos y por ende en la forma que registramos. Em, en mi caso, ¿no? ¿Qué es la escuela para mí? Pues fue como un escape a esta violencia, pero también llegué a la antropología a los 30 años, en búsqueda de lo cualitativo, después de una formación más ligada a lo cuantitativo, ¿no? Entonces, también ahí hay como una diferencia entre cómo vamos a percibir y registrar. Cuando aprendes esto, siendo una joven, un joven de 18 años, a cuando ya llegas al posgrado a acercarte a la antropología. En ese sentido, fui bastante afortunada porque me aproximé a la antropología de la educación como un campo en construcción, pero también que pone en entredicho la misma escolarización. Entonces, yo quería trabajar por donde yo había tenido una trayectoria laboral ligada al campo de la salud y quería abordar el fenómeno médico, digamos, ¿no? Entonces, lo hice desde esta formación en antropología de la educación y ahí de nuevo se empiezan a descolocar nuestros ámbitos de percepción porque empezamos a identificar em, que hay que existe la conformación de un sujeto escolarizado. O sea, que la escuela marca también la forma en la que vamos a hacer registro.
Y eso también es importante irlo incorporando, ¿no? Y entonces es un camino largo de ir identificando cuáles son esas coordenadas que fuimos encarnando en el camino y que hacen que sea relevante pensar en quién es el cuerpo que registra en términos etnográficos. Bueno, ya sabemos también, como desde la teoría de Bourdieu, que la escuela es un espacio de reproducción social, em, pero también que la reflexividad puede ser un espacio de posibilidades frente a los campos sociales, o sea que tiene sentido reflexionar sobre esto. En el caso de esta teoría en particular, pues como un proceso de vigilancia epistémica, ¿no? O sea, es como si vas a ser tú ese instrumento, entre comillas, que registra y construye interpretación, lo menos que podrías hacer es identificar claramente desde qué lugar lo estás haciendo, ¿no? Y bueno, la existencia de las culturas escolares, que también en cada espacio hay como ciertas se construyen ciertos paradigmas acerca, en este caso, de cómo se hace el trabajo de campo, de qué se dice, qué no se dice, qué queda en el espacio de la anécdota o de lo íntimo, qué se privilegia en el registro, etcétera. Y desde este lugar es que yo me acerqué a la antropología médica en Oaxaca, ¿no? Eh, y digamos que en la maestría fue pues el primer sacudón de campo, ¿no? Y creo que es donde se va afinando la propuesta que les traigo el día de hoy. ¿Por qué? Porque finalmente no, es aproximarse a una realidad donde la muerte se burocratiza, ¿no? La muerte a todas las edades, ¿no? Por estos procesos de injusticia, ¿no? Que en muchas investigaciones terminamos haciendo documentación de la tragedia, ¿no? Eh, que muchas investigaciones tienen que ver con hacer registro de la violencia institucional que vive el personal de salud, que viven las personas que se convierten en pacientes, ¿no? La precarización y el conflicto intercultural brutal que hay entre el personal de salud y las comunidades originarias en Oaxaca y que no hay manera de aproximarse a eso sin que te sacuda, sin que el cuerpo se sacuda y se estremezca, ¿no? Y entonces, de nuevo, ese cuerpo que hace investigación es relevante y creo que quizá lo más importante que quisiera dejar dicho aquí es que en este momento en todo el país las y los antropólogos en su mayoría están trabajando en contextos sumamente dolorosos y que su propio llanto, su propia fragilidad e indignación no tienen un lugar de enunciación, ni siquiera a veces en sus diarios de campo como una herramienta que no es publicable, o puede serlo, pero no de inicio. Y así, ¿no? Me fui haciendo esta pregunta que atraviesa mi investigación postdoctoral, digo, doctoral, que es qué lugar ocupa el cuerpo y las emociones en la formación, en la práctica y construcción de la profesión médica. Entonces, en este aproximarse, pues era importante ir tejiendo un enfoque de trabajo, ¿no? Que ya para el doctorado incorporara los aprendizajes de ese primer sacudón de campo que tuve en la Sierra Mazateca, ¿no? Ese primer estremecimiento donde yo sentí que mi investigación no sirvió absolutamente para nada, más que para documentar el horror y la muerte de niñas y niños y, y que, em, no sé, se convertía en un proceso como muy absurdamente doloroso, ¿no? Em, Me pregunté cómo podía tejer un enfoque de trabajo que atendiera a esa incomodidad profunda, ¿no? Y lo primero, pues pasó por hacer este ejercicio de posicionamiento, de reconocimiento, ¿no? De plantear que la teoría siempre es praxis y que nuestras metodologías se pueden intervenir. O sea que el margen precioso que también tiene la antropología en México es que nuestras herramientas pueden ser intervenidas, es decir, que podemos construir y creativizar desde ahí. Que si va a implicar que nos relacionemos en campo, hay que reconocer cómo nos afectamos y empezar a tener también estrategias de cuidado como un eje ético transversal y como una ética de la incomodidad, ¿no? Entonces, empezar a abrazar esa incomodidad porque nos recuerda ese privilegio epistémico de hacer tesis, ¿no? Frente a una realidad cada vez más dolorosa. Entonces,
La propuesta, en primer lugar, tiene que ver con hacer este proceso de identificar las coordenadas de nuestros disciplinamientos escolares y profesionales. Es decir, cómo aprendimos, en este caso, a hacer investigación social, desde qué rutas, qué leímos, qué no leímos, cómo se fueron encarnando esas teorías en nuestras maneras de hablar, de registrar e interpretar la realidad, cuáles son nuestras coordenadas, ¿no? Como en este primer ejercicio que les decía, bueno, pues a mí me atraviesa la neurodiversidad, el conflicto intercultural, y podríamos ser como cada vez más específicos, y no para hacer de eso necesariamente algo que se publique o que forme parte de una tesis, sino como un trabajo metodológico propio, o sea, como este punto de partida, ¿no? Em, Creo que en cuanto a la indagación sobre la disciplina, pues ya tenemos como muchos esfuerzos ligados a buscar cuál es la antropología de la antropología mexicana, ¿no? Está Esteban Crotz insistente con que tendríamos que historizar y ubicar esos nudos críticos, ¿no? Y ya cada vez más en las tesis hay locus de enunciación, ¿no? O sea, los estudiantes se ubican, ¿no? En las investigaciones. Pero digamos que esto no se trata solamente de hacer un posicionamiento político, sino de hacer un ejercicio reflexivo profundo que pase por el cuerpo. O sea, esa es como una de las invitaciones. Aunque no estés trabajando tu cuerpo en la tesis, aunque no lo pongas en la tesis, es reconocer la vulnerabilidad y el privilegio que encarnamos y que va a condicionar nuestro trayecto de campo y de investigación. ¿Qué sabemos y descubrimos de nosotras en los trabajos de campo? Pues yo descubrí en el primer proceso que yo tenía una imposibilidad para hacer registros sin derrumbarme, sin ser demasiado afectada o sin involucrarme demasiado. Y eso era un problema, porque entonces yo había elegido un campo que es especialmente estremecedor, que es el de la antropología médica. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso que identificamos? Pues primero dándole un espacio para nombrarlo, porque vamos de una tesis a otra y a la búsqueda de alternativas sin tener un espacio para preguntarnos qué nos pasó, qué descubrimos de nosotras, nosotros cuando hacíamos campo. Y a partir de ello, pues seguir tejiendo. Entonces, la propuesta de la participación perceptiva viene de esta ruta y de poder compartir con otras y otros que estén haciendo etnografía, y por eso estoy tan contenta de estar aquí. ¿Cómo podemos darle un lugar a nuestro cuerpo en estos espacios? Ojo, de nuevo, darle un lugar a nuestro cuerpo en nuestras investigaciones no implica que vas a hacer un capítulo sobre tu cuerpo, no, aunque podrías hacerlo, pero esa sería una decisión posterior. Lo importante es poderlo contemplar como un recurso metodológico que te permita cuidarte, ¿no? Entonces, ni siquiera podría seguirle llamando observación participante. Digamos que esa es una cuestión de nomenclatura. Cuando yo digo participación perceptiva, es que es porque participo con este cuerpo y con este espectro específico de percepción que me va a poner en vilo y que va a hacer que yo ponga atención en ciertas cosas, ¿no? A partir de aquí van a ver algunas fotografías que son fotografías que de la ciudad de Oaxaca que yo tomo cuando voy en el autobús. Y es relevante que les diga esto porque yo soy peatona y usuaria del transporte público por un asunto de clase, ¿no? En cuanto a los costos de los autos, pero aunque ahora quizá ya podría comprar uno, a mí la ansiedad me dificulta mucho aprender a manejar. Entonces, mi cuerpo tiene ese rango de observación que está atravesado por una historia en particular. Y entonces los autobuses en Oaxaca, hay muchos que están rayados. Y eso es lo que yo percibo desde la altura del autobús. Entonces, este es un puente que acaban de derribar en la central de Abastos. eh, y nos da como un ejemplo de por qué ese cuerpo que registra es relevante. ¿Sí? Porque esa cámara del celular que tiene que estar media escondida porque es la central de abastos y puede salir volando por ahí, hace que las tomas sean efímeras, ¿no? Y no necesariamente cuidadas, ¿no?
y mi relación con esas otras personas que están ahí, como yo esperando el, el transporte público, pero con la diferencia de que yo soy antropóloga y puedo escribir sobre esto desde un privilegio epistémico específico. Bueno, entonces, cuando hablamos de la participación perceptiva, el afecto y las afectividades cobran relevancia. Ya les hablaré en un ratito de dónde vienen estos referentes que son teóricos, que es como toda una relectura que se está haciendo de Spinoza en las etnografías feministas mexicanas de los últimos 10 años al menos, ¿no? Y que tienen que ver con adoptar una postura epistémica en donde reconocemos que los afectos van de ida y vuelta siempre, simplemente por ser sujetos que estamos en esta realidad, ¿no? Em, También tiene que ver con identificar que nuestros puntos de percepción, puntos de vista, diría Bourdieu, están localizados corporal, histórica y políticamente, ¿no? Esta altura, desde donde yo estoy haciendo esta fotografía, tiene una historia corporal, historia, histórica y política. Y en general, reconocer que nuestros cuerpos, como etnógrafas, como etnógrafos, participan de los procesos. Los que decidimos, además, por muchas veces, la mayoría decidimos nuestros temas. O sea, tenemos ese plus de que no solamente vamos a ser afectadas y vamos a afectar porque estamos vivas, sino que además nos dimos a la tarea de tratar de analizar eso de lo que formamos parte como especie humana, que es los fenómenos culturales en este caso, ¿no? Que estos cuerpos construyen relaciones y cuentan con un espectro perceptivo específico que refiere no solo a una posición política, sino a un tejido de opresiones y privilegios y a un conjunto de condiciones particulares que están vinculadas a nuestras genealogías, trayectorias, subjetividades, carnes, tripas y emociones. Y que esto no implica que entonces sea imposible hablar de un fenómeno, porque entonces todo se vuelve relativo, sino que enriquece en términos epistémicos y que quizá esa es una vía para reconocer que en esa diferencia puede haber cosas que no estamos tomando en cuenta porque estamos obsesionados, obsesionadas con borrar este cuerpo que somos, ¿no? Es como que no se note que eres un cuerpo, que se note que eres etnógrafo, que eres etnógrafa. Em, y digamos que la participación perceptiva sería entonces este reconocimiento epistémico de este rango. A ver, si escuchan aquí a Perris y Gatis, sepan que son compañeros, compañeras, que forman parte de este mismo espacio. Em, Voy a esperar un poco que Tito guarde un poco de silencio. Ok, entonces, cuando hablamos de participación perceptiva, no privilegiamos un solo sentido. Eso sería lo primero, ¿no? Se abre. Yo haciendo etnografía en hospital, me entré al mundo de los olores, por ejemplo. Y entonces supe cómo había un entrenamiento que tenía que ver con los olores. En una eh, sala de atención a mujeres que están por parir, los olores cuentan mucho porque nos dan la alerta de que puede estar ya en proceso la llegada de un bebé, ¿no? Em, y digamos que al ampliar ese ámbito de registro, podemos hacer más registro. Es decir, no nos limita, al contrario, se expanden las posibilidades. Em, Se van a ir reconociendo las particularidades epistemológicas de las relaciones que vamos tejiendo con las otras personas o con ese otro espacio con el que estamos trabajando y vamos a ir viendo cómo construimos nuestro dato etnográfico. Y vamos a reconocer que no hay un registro que vaya a estar libre de nosotras, nosotros, ¿no? Como cuerpo, circunstancia, emoción. Y entonces al menos podremos ser honestas, honestos con eso, ¿no? Que es algo que desde las antropologías feministas se ha debatido mucho, ¿no? Esta obsesión de la objetividad al final se convirtió en una subjetividad de facto, porque entonces al negar todo esto, lo que estábamos haciendo
era negar también esto que es, entre comillas, parte de lo real, ¿no? Em, entonces, pues ha sido como el tocar estas herramientas metodológicas, el intervenirlas, el estar como meneándolas, ¿no? Ha sido en todo caso ir buscando cómo construir un enfoque afectivo que problematice cómo estoy implicada en el registro, qué consecuencias tienen mis interpretaciones de los procesos de otros sujetos, relaciones y contextos, pero también que abran la puerta a hacer algo que nos cuesta mucho trabajo hacer justamente porque la cocina de la etnografía es muy íntima. O sea, es como fuimos a campo, trabajamos nuestros diarios, nuestras entrevistas, lloramos, nos enojamos, nos enfermamos del estómago, pero estamos después solas, solos en nuestra computadora, ahí en crisis, escribiendo, buscando categorías. Y quizá los espacios de socialización que tenemos para este trabajo suelen ser los coloquios, las presentaciones de nuestros avances, ¿no? Pero pocas veces hacemos trabajo colaborativo, tanto en el registro como en la interpretación, ¿no? Y al abordar lo colaborativo me refiero a hacer registro e interpretación con las personas con las que estamos trabajando, ¿no? Eh, pero también con colegas que estén en este mismo oficio, ¿no? Em, y creo que pensar en nuestras particularidades nos puede permitir tejer esas alianzas, ¿no? Eh, Ahora bien, ya que pensé en esta modificación de la herramienta, que sería en vez de trabajar con observación participante, como trabajo con participación perceptiva, ¿de qué va eso del pulso autoetnográfico? Me interesa mucho, o sea, sobre todo porque la autoetnografía ahorita está llamando la atención y eso tiene sus sentidos. Y hay muchos detractores, ¿no? Y dentro de los detractores hay mucha enunciación de que es un abordaje muy posmo, muy narcisista, ¿no? Que libra de las contradicciones, que hace que los autores sean heroicos, ¿no? Y digamos que habría que problematizar que la autoetnografía por principio tiene que ser un ejercicio de incomodidad, ya sea que lo quieras trabajar como tal o como este pulso que yo les propongo, porque la autoetnografía implica en todo caso trabajar todo aquello que es contradictorio en tu historia. Y nos permite identificar lo delicado que es interpretar la vida de otros sujetos y otras sujetas. O sea, no parece haber un problema con que interpretemos la vida de otras personas, pero cuando interpretamos la nuestra, pues se critica la complacencia, pero también lo que ya no se ve porque somos nosotras, nosotros mismos, ¿no? Entonces, digamos que ahí queda como una línea para seguirlo indagando, pero la propuesta del pulso es regresar al cuerpo otra vez, ¿no? El pulso como algo que toma el personal de salud o el médico tradicional, ¿no? O sea, es como cómo late, cómo recuerdas que eres ese cuerpo y no una cabeza que analiza desde la abstracción y que escribe indefinidamente. No sé si les pasa, probablemente sí, que a veces no nos acordamos de comer, de tomar agua porque estamos clavadas escribiendo y es un dolor o una necesidad la que nos recuerda, es que sí soy un cuerpo, ¿no? No soy solamente una cabeza que registró y ahora analiza, ¿no? Pues la idea del pulso es eso, es hacernos de cuerpo presente en los procesos de investigación, el construir una ética centrada en los cuidados justamente porque estoy de ida y vuelta viendo cómo esta cosa me está afectando y cómo estoy yo afectando eh, a los otros, el ir haciendo ajustes a nuestras intervenciones metodológicas. O sea, si tenemos un espacio mínimo para preguntarnos cómo está, cómo estamos, podemos decir, oye, estoy insistiendo con esta entrevista a esta persona que evidentemente no quiere trabajar conmigo y que tiene derecho a hacerlo. Y entonces, en vez de verlo como un fracaso de campo, lo puedo ver como algo que tengo que integrar en términos metodológicos, ¿no? En fin, por decir alguna cosa. Em, E ir pensando en vez de la construcción obsesiva de la otredad, ¿no? De esto que nos enseñaron a hacer justamente yendo a contextos que fueran ajenos, ¿no? Es pensar que al fin de cuentas estamos
hablando de nosotredades, ¿no? Ingold habla de juntariedad, ¿no? Que es como la traducción de otherness, ¿no? Como decir, bueno, ¿qué tal si hacemos más antropología del trayecto, centrada en cómo coincidimos con otras personas, con otros seres, ¿no? Y a razón de eso, pienso en esta posibilidad de hablar del nosotros que somos cuando trabajamos o cuando hacemos etnografía, ¿no? Em, por otra parte, ¿no? Eh, nos permite hacer un abordaje epistémico de los afectos y afectividades construidas y propiciadas en campo. O sea, es como hacernos responsables de lo que nos pasó y de lo que propicié en mis estancias en campo. Em, Asumir que nuestros registros y nuestras interpretaciones no se separan del cuerpo que soy, tengo y que vivo de acuerdo a mandatos, estructuras y paradigmas, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría que trabajemos 15 personas el mismo tema, ¿no? Sí, o sea, para mí siempre es la reflexión aún trabajando con videocámaras. Cada videocámara no puede ocupar el mismo espacio. Y aunque sea el mismo modelo, va a estar registrando cosas distintas por variaciones diminutas de la localización y de la construcción de ese aparato en sí. Entonces, ¿cómo hacemos que más bien esa particularidad tenga una potencia epistémica? Sería una pregunta que me gustaría que respondiéramos juntas, ¿no? Nos permite este pulso atender a las relocalizaciones y trayectos que se producen en campo, ¿no? O sea, al final este cuerpo se relocaliza porque se va a otro lugar o se queda en el mismo haciendo investigación y se van construyendo trayectos que tienen sentido en términos autoetnográficos. Si me preguntan, bueno, ¿cómo haces pulso autoetnográfico? Deteniéndote a pensar sobre cómo estás, cómo estamos. Sería algo muy práctico. O sea, es como tomarte unos minutos a la semana a reflexionar sobre eso y hacer registro y ajustes sobre lo que esté pasando ahí. O sea, no es algo muy sofisticado, tampoco requiere que ahora escribas una autoetnografía, no, es como un llamado a saber cómo estás, cómo estamos en el proceso del trabajo de campo, ¿no? Em, Dignificar nuestros procesos en tiempos de crueldad extrema me parece fundamental. A veces hacerte esa pregunta puede implicar decir, ya no voy a hacer trabajo de campo aquí, estoy corriendo riesgo. O en serio, voy a hacer un ajuste temático o lo que sea, o voy a buscar trabajo terapéutico o etcétera, ¿no? Este, también nos va a permitir decidir qué coloco y qué no coloco dentro del texto analítico de acuerdo a su propósito público y contexto de producción. Si estoy yo en un contexto en donde mi comité de tesis tiene una vertiente de análisis muy particular, yo voy a decidir si coloco esta parte que puede ser considerada más sensible o no. O la dejo para después que saque mi tesis y hago un poemario, ¿no? Una intervención artística con todo lo que yo viví, ¿no? Porque a veces creemos que todo lo que encontramos lo tenemos que poner ahí. Y sufrimos mucho cuando son cosas que a lo mejor todavía no hemos caminado lo suficiente, cuidado lo suficiente y lo sometemos a un proceso de validación académica. Y por eso muchos de nuestros estudiantes a veces se nos atoran con las tesis, porque tocaron algo muy complejo y lo quieren a veces llevar a fuerza a ese texto en particular. Saber que hay miles de posibilidades de expresión de lo encontrado, me parece que es una puertecita que abre estar pendiente de nuestro pulso, ¿no? Este, y en general, recordar que abordar críticamente lo propio no es una moda posmoderna, sino es una urgencia descolonial y para muchas una estrategia de sobrevivencia y dignidad. La autoetnografía se está trabajando desde los años 90. Es tan complicado que se trabaje en los territorios de la Via Yala porque no tenemos permiso para hablar de nosotros mismos. Somos los sujetos que vinieron, ¿no? A los que vinieron a investigar. Tomar la voz es algo que resulta sumamente incómodo. Y por otro lado, también sucede que hay propuestas que están trabajando, por ejemplo, desde los feminismos eh, eh,
descoloniales con la genealogía de la experiencia, por ejemplo, ¿no? Que es como este intento de sí hablar de lo propio. Em, ¿Qué encontré en la investigación con los estudiantes de medicina con respecto al cuerpo, ¿no? Como para que vean que sí pasó algo tratando de articular este trabajo, ¿no? Que aborda muchos temas, pero esta dimensión del cuerpo me parece fundamental. Pues para empezar, que hay una fractura cuerpo-emoción, ¿no? Que es una fractura que hemos analizado, ¿no? Y en este espacio se ha nombrado incluso ya como dicotomía, pero que ahí es exacerbada, ¿no? Una cosa es el cuerpo y otra cosa son las emociones. El cuerpo y las emociones de las y los estudiantes, los propios, se viven como estorbos, como peligros y como debilidad, ¿sí? El cuerpo que necesita ir al baño, que necesita comer y necesita dormir, es un estorbo para formarse en medicina. El llanto es un estorbo porque se asume que es sinónimo de debilidad por ser una expresión emocional feminizada y entonces nunca se llora en un espacio abierto, se llora en el baño, ¿no? Hay una transmutación emocional donde el dolor se trata de transfigurar hacia el enojo por ser la emoción válida y pensemos en nosotras. Preferimos un doctor que nos regañe o un doctor que llore por nuestra familia. El asunto es que asociamos la eficacia técnica con la agresividad y el enojo y el llanto con la empatía y la feminidad y no con la eficiencia y la eficacia técnica. Entonces esa es la conformación corporal de las y los estudiantes de medicina, el cuerpo como un lugar de intervención, no como un lugar de saberes y conocimientos. Por eso se analizan los exámenes y no se escucha al paciente, porque esa voz incluso estorba. El cuerpo es normalizado, ¿no? O sea, toda la parte de capacitismo aquí está encarnada, ¿no? Si el cuerpo va a ser funcional o no en términos de lo normal. Y el cuerpo, y eso quizá es como algo que se profundiza cosas de lo que se ha trabajado sobre este tema en México, que es el cuerpo se burocratiza. O sea, en México la medicina es sobre todo un acto burocrático. Y entonces por eso tienen aquí estas manitas llenando formatería sin fin, ¿no? En donde estos cuerpos se burocratizan por tener que hacer estos llenados, pero también los cuerpos a quienes pertenecen esos registros se vuelven en un acto o en un pendiente burocrático, ¿no? Ahora, ¿qué pasó con mi cuerpo, ¿no? Ya que estuve ahí 5 años con estudiantes de medicina en hospital y en centros de salud. Pues por un lado, esta pregunta constante, ¿no? Que es cómo me voy a acercar a otros cuerpos reconociendo la vulnerabilidad compartida sin obviar nuestras diferencias sociohistóricas. Es empezarme a preguntar y a ver cómo uno me va con esa pregunta e indagaciones, ¿cuál es la exis corporal exigida por el hábitus antropológico en México, ¿no? O sea, nuestro hábitus como profesionales de la antropología, ¿qué implica en términos corporales? Ya con lo que ha platicado hoy empezamos a ver cosas, ¿no? O sea, como pues que sean valientes y registren la realidad a toda costa, que no se rompan y que terminen sus tesis y expongan bonito y claro, ¿no? Este, y que todo eso que sea llorar y dolerse, lo trabajen en terapia, pero no en los espacios de investigación, ¿no? En fin, ¿no? Esta idea de la ficción de la distancia, ¿no? Que es como que vamos a hacer este péndulo de que estamos ahí, nos alejamos sofisticadamente para el análisis cuando, pues, los territorios se encarnan también, aunque ya no estés ahí, seguimos estando ahí. Yo sigo estando en el trabajo de campo de hace 10 años y sigo conmoviéndome, doliéndome, indignándome. No me moví y eso no es algo que sea objeto del psicoanálisis o, ¿no? De la terapia, ¿no? Es algo que es profundamente político en el quehacer etnográfico, ¿no? Reconocer, cómo se encarna la ibris colonial y patriarcal de la disciplina, o sea, qué impactos tiene en nuestra manera de hacer investigación etnográfica. Y reconocer también que el cuerpo y las emociones propios
siguen siendo estorbos analíticos. O sea que estamos en esta trayectoria de convertirlos en objetos de investigación cada vez más aceptados. Y según, porque lo que se ha trabajado en este seminario da muestra de que sigue siendo incipiente el entrarle con estos temas, sigue siendo subversivo incluso para muchos espacios, pero ya hablar de tu cuerpo ya es como, no, ya eso ya, ¿qué es? No, eso ya, ya parece que es un pecado, ¿no? Y pues ya para ir cerrando y también tener espacio de platicar, pues una invitación a quienes nos estén escuchando, ¿no? Y que hayan hecho trabajo de campo o que estén por hacerlo, que se den el espacio para la reflexión y los cuidados de pensar qué pasa en estos cambios de tiempo y espacio que atraviesan, qué afinidades se construyen, qué violencias se encarnan cuando se enamoren, cuando amen, cuando encuentren esas disrupciones afectivas en sus trabajos de campo, cómo lo enfrentan, cuando encuentran la antipatía, ¿no? Me cae mal esta persona y yo debería trabajar con ella, cuando tejen amistad, ¿no? Cuando se teje la indiferencia, ¿no? Este sentimiento de que nadie te pela y que tú estás ahí como invadiendo, ¿no? Qué relaciones tejemos, ¿no? ¿Qué lugar le damos al llanto, a la rabia, a la indignación, a la desolación y la alegría, ¿no? ¿Qué se teje y qué se rompe, ¿no? Y en ese sentido regreso a esos cajoncitos que planteaba al principio, pensando que la teoría siempre es praxis, ¿no? Y les traigo aquí a quienes me lo enseñaron con más profundidad en términos teóricos, pues están Saldúa y Lord, ¿no? Diciendo, Ansaldúa, por un lado, invitándonos a escribir, ¿no? Y por otro lado, recordándonos, para tocar más gente, las realidades personales y lo social se tienen que evocar, no a través de la retórica, pero a través de la sangre y la pus y el sudor. Audre Lorde decía, sabemos que la supervivencia no es una habilidad académica. En este sentido, el cuerpo y la experiencia propias son referentes epistemológicos ineludibles, ¿no? Pero también son lugares de lucha y resistencia. ¿Y qué propuestas, tejidos y alianzas teóricas, metodológicas nutren este trayecto el que les he compartido, ¿no? Tenemos a Sarah Pink, que en 2009 ya nos hablaba de percepción participante dentro de la antropología de los sentidos o la antropología sensorial, que es un referente muy importante. Tenemos a la compañera Alba Pons Rabasa hablando de etnografías afectivas. Ella hace un desglose de herramientas que me parece fundamental, que es la participación observante y los encuentros afectivos. Yo trabajo participación perceptiva precisamente para descolocar el tema de la observación, porque me parece que igual es, ya lo decía también Sarah Pink, se privilegia la observación también como un sentido dominante, ¿no? Está el Seminario de Investigación Avanzada de Estudios del Cuerpo de la UNAM, que también ya tiene tiempecito trabajando desde la filosofía que hacemos con el cuerpo, ¿no? Está este seminario que me parece que es fundamental seguirlo abrazando, nutriendo, escuchando, ¿no? No, no, creo que cada participación y ahora sus grupos de trabajo son fundamentales en responder a estas incomodidades que de algún modo he estado expresando a lo largo de, de, de la charla, ¿no? Eh, Nosotras en IDAS Oaxaca tenemos desde 2022 armando un seminario taller de etnografías afectivas y autoetnografía, donde nos hemos dedicado a tallerear textos y hablar de todo esto en un contexto no formal académico, ¿no? Como para que pudiera fluir con tranquilidad esa lágrima que no se suelta en el espacio académico con facilidad, precisamente porque no va a poder ser bien recibida en muchos casos, ¿no? O mucho menos tomada como una posibilidad epistémica. Están los estudios DISCA y multiespecie, ¿no? La compañera Berenice Vargas, a Diana Vite, ¿no? Que están ahí estabilizando las maneras tradicionales de hacer etnografía. Tenemos que recordar cómo estamos haciendo campo en estos territorios, ¿no? En estos procesos de colonialidad múltiple, de despojo y violencias, de extractivismo y de urgencia climática, de precarización de la vida, de esta ambigüedad académica que por un lado es documenta, pero no necesariamente dirigida a la acción, ¿no? O a la reflexión o a la alianza con las resistencias, ¿no?
Y en este lugar en el que ineludiblemente tenemos el privilegio epistémico de hacer una tesis, ¿no? Y que podríamos seguir configurando estrategias extractivistas sin que no pase nada, porque no hay problema, o sea, o sea, tenemos la opción de hacerlo. Y no habría como un cuestionamiento porque está normalizado que así es. Entonces, quizá para mí la responsabilidad más grande que tenemos pues es intervenir y creativizar las metodologías atendiendo al cuidado y la dignidad que resulten urgentes. Yo por aquí les dejo algunas referencias bibliográficas. Está este texto que tiene traducciones de textos autoetnográficos que están ya en español, que se circula libremente, si ustedes lo buscan así, como autoetnografía, una metodología cualitativa, y van a encontrar textos que nutren esto que he platicado hoy. Está este texto que me parece fundamental de perspectivas feministas en la investigación en salud, que tiene una introducción muy generosa. Ellas hicieron un encuentro sobre trabajo autoetnográfico de cuerpos y emociones en salud y narran que cómo se quebraba la voz cuando se participaba, porque pues eran investigaciones que tocaban mucho a quienes estaban exponiendo, ¿no? Y este lugar, como que no hubiera un lugar para eso y que siempre emergiera un perdón. Es más, si a mí se me salen las lágrimas ahora, también saldría un perdón, ¿no? Como de, ya sé que esto no va aquí. Y bueno, está la compañera Pons Rabasa, Guerrero Manu, ¿no? Siobhan, con este texto de 2018 de Afecto, Cuerpo e Identidad, que creo que ya conocemos muchos y que también está disponible en línea. El trabajo de Ansaldúa de hablar en lenguas, pero todo el librito de este puente en mi espalda, creo que más que nunca lo tenemos que estar retomando. Y ahí en Iras, Oaxaca, llevamos dos textos, bueno, ya tres, que reúnen lo que hemos tallereado en el seminario, ¿no? Y que pues ahí van a encontrar a muchas voces diciendo como lo que les ha marcado en los trabajos de campo y como estamos imaginando otras maneras, ¿no? De seguir ocupando el espacio de investigación, pero cuestionando profundamente aquello que nos niega la vulnerabilidad y pues eso, el ser el cuerpo que inevitablemente somos. Y pues hasta aquí la dejo. Yo les agradezco infinitamente y estaré bien gustosa de platicar. Muchas gracias, Aitza, por tu presentación. Me pareció sumamente genial. Yo tengo muchas preguntas y comentarios, pero tienes bastantes preguntas y comentarios en redes sociales. Entonces vamos a darle el espacio a ellas y ellos que están comentando. Y también si aquí en el chat de Zoom alguien quiere participar, solamente hay que poner el icono de la mano levantada y les vamos cediendo la palabra. Como veo que van a ser varias participaciones, no sé si te sientas cómoda participación o hacemos algunas rondas acumuladas de preguntas. Aitza, ¿cómo? Si quieres rondas. Y yo aquí tomo nota para que sean tres y podamos ir fluyendo. Sí. Ok, perfecto. Si alguien aquí en Zoom quiere hacerlo, porfa, puede levantar la mano. Sí, Astrid tiene una pregunta. Adelante, por favor. Ay, hola, buen día. Primero felicitarte un buen por el trabajo. Creo que se me hace muy importante poner este tema en la mesa desde la investigación, porque creo que justamente tocas temas de qué pasa con la corporalidad, las emociones en el trabajo de campo y qué tanto esto nos puede llegar a afectar y penetrar dentro de nuestras futuras investigaciones, ¿no? Y me quedo pensando un poco, ¿desde dónde surge esta necesidad? O sea, comprendo que tiene que ver con el tema de tu trabajo de campo, en dónde te fuiste como inmiscuyendo, pero también qué elementos o qué situaciones te llevaron a repensar esta necesidad de recrear las metodologías, de empezar a detenerte para sentir tu pulso, como ya desde una cuestión más experiencial, ¿no? Desde justo esta parte que nos comentabas de esta metodología porque creo que al final
esto que nos puedas compartir nos puede dar como mucha apertura a las personas que trabajamos en contextos, pues justo, ¿no? De violencia o que nos estamos moviendo cotidianamente a hacer trabajo de campo en situaciones complejas que a veces por la inmediatez de recabar información o de múltiples cosas, pareciera ser que nos desvirtuamos de nuestra propia corporalidad para solamente quedarnos en el razonamiento de la información y omitimos todas como estas sensaciones que nos da el cuerpo de alerta o de algo no te estás sintiendo bien en el trabajo de campo y te enfermas del estómago de la gripa o más cosas, ¿no? Entonces, como que comentario medio pregunta. Gracias, Astrid. No sé si alguien más aquí en el chat tenga alguna pregunta o comentario. Si no, voy a pasar a leerte algunas de las preguntas que están haciendo en redes. Eh, Creo que no alcanzo. Tienes dos comentarios, uno de Berenice Vargas y otro de María Cristina Giret, aquí en el chat. Muchas gracias por tu exposición, potente y necesaria. Qué bello coincidir en tantas reflexiones. Muchas gracias por compartir. Un placer escuchar a la doctora Aitza Calisto. Y en Facebook, Julia Flores te pregunta si nos puedes ampliar un poco más la idea del concepto de notredades, nosotredades, perdón. Lucho Plus también que pide si le puedes recomendar textos de autoetnografía y creo que con esas ahorita, o no sé si quieras una más. Sí, una más, yo aquí lo tengo anotado. Ok, dice Francisco Rosas Cruz. Me parece muy interesante lo que menciona. Actualmente realizo mi tesis de maestría y paralelamente autoetnografía, pero tengo como duda, ¿en qué momento se empieza y se termina? ¿Solo la abordo desde cuando empiezo mi trabajo de investigación o puedo considerar el tiempo más atrás? ¿Puedo remontarme a la memoria y que sea parte del registro o ir al pasado es otro desarrollo de escritura personal? Y no propiamente autoetnografía, sino más bien como narrativa corporal, una autobiografía. Es lo que te están preguntando y te cedo la palabra. Muchas gracias, Astrid, muchísimas gracias y abrazo mucho el proceso que estés viviendo como en tu investigación. Creo que en términos generales lo que me llevó a esto tiene que ver con rompimientos con la manera de percibir. Hay personas que por la violencia que vivimos en la infancia nos volvimos muy ávidos y hábiles para registrar lo que sucede alrededor. Y como que no hay una opción como de, ay, ahorita lo apago, ¿no? Yo he identificado que muchas y muchos etnógrafos, sobre todo los que se formaron desde la licenciatura, van sofisticando esa técnica, que es para mí una técnica que utilizan también las y los médicos en su formación, que es como una técnica de desprendimiento, o sea, y también de transfiguración emocional. Ahí me queda pendiente y por eso hablo esa pregunta de qué pasa con los cuerpos de las y los etnógrafos, porque también pasan cosas como pasan con las y los médicos, porque van a procesos muy dolorosos. Pero como les decía, yo me acerqué a la antropología hasta los 30 años. Entonces, ya había otros procesos que yo había vivido y que yo creía que realmente era eso lo que me hacía no poder desprenderme del dolor del campo. O sea, que era una anomalía, que yo tenía que trabajar en terapia, el haber cargado a una bebé muerta, el haber atestiguado a un niño que al día siguiente moría porque no lo atendieron en el hospital. Y entonces creí que era mi problema, ¿no? Que como le pasa a las y los médicos que sufren duelos tremendos por sus pacientes, ¿no? Entonces es desde esa disonancia, desde esa deshabituación o hábitos contradictorios, diría Bourdieu, que empieza una obsesión con decir, bueno, pero entonces estos cuerpos dolientes que no pueden como estarse serios, que no pueden como ya pasar la página, entonces no hacemos etnografía, ¿no? Entonces mejor nos metemos a procesos terapéuticos infinitos hasta que se nos quite esa manera de conectar con el mundo.
Y creo que ahí los estudios DISCA nos están dando caminos, ¿no? O sea, de que pues es que hay otros ámbitos de percepción y eso es relevante integrarlo en los términos etnográficos, pero por otro lado, en un momento de crueldad extrema, o sea, la sensibilidad tiene que ser potencia, solamente que eso implica chamba metodológica. O sea, no nada más es una enunciación o un posicionamiento político, es chamba metodológica, es, bueno, pero ¿cómo se traduce esto en tu herramienta de registro? Y si estamos hablando de cuidados, ¿qué vamos a hacer? Ah, pues entonces no escribas, yo siempre les digo, no escriban en la noche, escriban en el día. Este, si la persona que están entrevistando llora, compartan algo suyo también, regalen también su vida, ese trayecto que también son ustedes, ¿no? No se espanten con las lágrimas, ¿no? O sea, como, pero es eso, trabajar técnicas y metodologías puntuales, estrategias puntuales que nos permitan llevar lo doliente, lo sensible, ¿no? Pero también lo precioso, ¿no? De estar ahí en herramientas. Y para eso necesitamos juntarnos y platicar y hacer pruebas, ¿no? Integrar posibilidades. En mi caso, yo quería trabajar con estudiantes de medicina que estaban viviendo muchas violencias y yo no quería violentarlos también. Entonces trabajé con algunas estrategias de la terapia narrativa para ver cómo podía yo en mi conversación devolver algo que pudiera por momentos sacarlos de ese esquema en el que estaban viviendo y también dejarme interpelar, ¿no? Algo así, por ahí va, Astrid. Em, Julia, el término de nosotredades. eh, Ahí en estos textos que tenemos libres y publicados en el seminario, ahí hay como a profundidad el tema, lo desarrollamos, pero en términos muy concretos sería que en vez de pensar en voy a hablar de la otredad o voy a definir cómo la otredad se comporta o hace cultura o vive el cuerpo o lo que sea, ¿no? Es como reconocer que al final nunca estamos hablando de otros, estamos hablando del nosotros que se construyó. Un ejemplo, las 6 personas con las que yo colaboré en campo conformamos un nosotros que no hablan de, no permite la generalización de todos los estudiantes de medicina, no. Ahí hubo una especificidad en ese vínculo, en esos vínculos, que de lo que permiten hablar es de esta sujeta que soy, que están conociendo hoy, y que desde este lugar y desde estas dificultades de hablar con otras personas en vivo, porque aquí parezco que sí, pude conectar con otras personas que estuvieron dispuestas a hablar de sí. Entonces, eso somos nosotros y en esa tesis se habla de esa nosotredad construida con esa circunstancia compartida y esa disponibilidad a ser afectada o afectado. Lucho, textos de autoetnografía. En este texto traducido al español de Benar Calva viene el trabajo de Buckner, que es una autoetnografía clásica, y de Carol Rambo. Me parece que son dos textos que siempre tenemos que revisar. El primero se llama El yo dividido y el compa habla de cómo siempre, nunca tocó temas personales en el trabajo etnográfico y cómo hacerlo con respecto a la relación con su padre le abrió muchas preguntas con respecto a por qué había dividido su vida personal de la profesional, y básicamente porque había tenido una infancia muy difícil y era mejor no hablar de lo propio. Y por otro lado, Carol Rambo se avienta a hablar del abuso sexual infantil que vivió eh, y diciendo es válido y voy a hacer un método sociológico de esto, ¿no? Entonces son dos textos bien potentes que les recomiendo mucho. Francisco, ¿en qué momento empieza y termina la autoetnografía? La propuesta del pulso es como algo que es como una estrategia de cuidados, que es como, tómate el pulso para ver cómo anda esto, ¿no? Cuando estás haciendo investigación y acciona con respecto a ese tomarse el pulso. Si estás haciendo autoetnografía, ahí hay muchas alternativas. Por un lado, puedes no colocarla en el texto académico si en tu espacio académico no van como a validar ese proceso, yo no lo pondría porque es algo es algo delicado, ¿no? Como someterlo a un proceso de evaluación.
Y la autoetnografía la puedes hacer evocativa, hasta ir a la genealogía de familia, padres, abuelos y demás. Em, y hay estrategias diversas de escritura evocativa, de trabajo con archivos personales y demás. ¿Cuál es la diferencia entre la autoetnografía y la autobiografía? Es que en la etnografía te vas a meter a tus contradicciones y las vas a nombrar y analizar. Es decir, no vas a nombrar nada más lo chido que te pasó, sino vas a nombrar todos esos entrecruzamientos conflictivos de que somos sujetos complejos, ¿no? Y que incluso las interpretaciones sobre lo vivido cambian de acuerdo a nuestras circunstancias. Y hasta ahí. Muy bien, ahí vamos por otra ronda de preguntas. Este, tienes aquí una pregunta de Valle que pone en el chat cómo llevar, trabajar, investigar lo doliente, lo sensible del y desde el cuerpo, sin violentar o sin hacer intrusión con la psicología. Esa sería una pregunta. No sé si alguien más de aquí de Zoom quiera levantar la mano y hacer algún comentario, pregunta. En lo que aparece alguien, tienes otro comentario en Facebook. Dice, gracias Aitza, me gustaría saber un poco más sobre cuáles son las estrategias que sugieres para que el proceso reflexivo sea incómodo, sobre todo cuando quien hace la etnografía no es consciente de sus privilegios. Esa sería otra pregunta que tienes. Tienes una felicitación por parte de Jocelyn Baum. Dice, excelentes aportaciones para quienes trabajamos temas sobre la escuela y las juventudes. Elizabeth Besares dice, súper necesarias reflexiones para nuestro trabajo de campo. Celebro mucho su seminario. Saludos desde Ciesas Sureste. Y Alfaima Sánchez dice, buenas tardes, me parece muy interesante el planteo de la participación perceptiva. Me gustaría mucho preguntar por el vínculo que establecen los cuerpos en el campo, también para preguntarnos qué es el campo. Este, no sé si alguien aparte tendrá algún comentario aquí en el chat de Zoom. Si no, te vuelvo a ceder la palabra y hacemos otra ronda. Muchas gracias. Estos cruces con la psicología, ¿no? Fíjense que cuando fue mi examen de maestría, eh, una de los comentarios era ese, ¿no? De que si estaba trabajando cosas muy psicológicas, en términos muy burdos lo estoy resumiendo, pero era porque finalmente pues yo nombré pues, las muertes que viví, ¿no? Y, y me pregunto si, cómo lo podemos departamentalizar, ¿no? O sea, es que es el problema con los fenómenos sociales, es que aunque nosotras vengamos de disciplinas diferentes, los fenómenos llegan juntos, ¿no? Entonces están los retos de la transdisciplina, que me parecen súper relevantes, ¿no? O sea, por ejemplo, este trabajo con que ya mi estrategia en los encuentros con las y los estudiantes estuviera nutrido por una lectura, reflexión y capacitación en terapia narrativa, tenía que ver con una inquietud de no hacer meramente extractivista con personas que de por sí ya estaban siendo violentadas, ¿no? Entonces, a fuerza, la transdisciplina aparece, ¿no? Y con muchos estudiantes trabajé dibujo. O sea, en vez de, no, vamos a dibujar, vamos a estar aquí en el hospital, vamos a dibujar cómo nos fue, ¿no? Entonces, siento que estas intrusiones son, son inevitables y que en todo caso tendríamos que hacerlas conscientes para ser responsables con ello, porque eso no significa que si yo estoy identificando a una de mis estudiantes con quien fue, que fue mi colaboradora como en riesgo, yo no diga nada, ¿no? No nombre que, oye, lo que tú estás contando necesita más apoyo de lo que yo puedo dar, ¿no? Y ahí es como un tejido muy fino, ¿no? Por ahí también preguntaban que cómo va a ser reflexiva una persona que no quiere ser consciente, que está haciendo etnografía y no está siendo consciente de sus privilegios. Es que aquí el asunto es que estamos entrenados para que no seamos conscientes que somos un cuerpo, ni mucho menos que tenemos el privilegio epistémico de hacer una tesis.
O sea, eso se da por sentado, es un punto de partida que no entra a discusión. Ponerlo en discusión es entrar en crisis. Y entonces esto va a ser propiciado o no, y va a depender del espacio en donde se esté generando la reflexión y el trabajo, ¿no? Porque no solamente es, porque en verdad cuando le entramos a cuestionar eso, podemos ya no hacer la tesis. O sea, ¿y por qué no quiero? ¿No? Porque no quiero ejercer ese privilegio, ¿no? Entonces ahí creo que lo que es necesario es el diálogo, empezar a hablar de lo que nos picó, de lo que nos duele, de lo que se reproduce cuando no hacemos esa reflexión y que de nuevo nadie nos lo va a cuestionar, la tesis puede salir sin hacer esa reflexión y ya. Eso en este momento es una decisión pues ya muy personal o ya de esta búsqueda de otros espacios como este seminario, ¿no? Donde se han cuestionado y platicado cosas que no son regularmente puestas en escena, sobre todo en la formación de licenciatura, ¿no? Esta pregunta de qué es el campo, ¿no? Pues creo que para Malinowski el campo sería ese lugar místico y misterioso que vamos a documentar y vamos a aprender la lengua y vamos a registrar con todo lo que podamos, ¿no? Pero creo que en este momento hay que pensar en el campo como el trabajo de campo. Sí, creo que se trabó un poquito la señal. Vamos a esperar que se vuelva a conectar. Este, Di clases hace 10 años aquí en la licenciatura de antropología y yo veía que de pronto era como si estuviéramos formando eh, a estos estudiantes. eh, Creo que mi conexión es inestable, voy a apagar mi cámara un segundo. sí, adelante. Este, Como si fueran Levi Strauss, ¿no? Que va a llegar, va a bajar del barco a ver los tristes trópicos, ¿no? Y porque trabajar con herramientas situadas implica pues dolerse un montón y el problema es que necesitamos chambearlo. O sea, en verdad, esto necesita trabajarse, dialogarse, discutirse e incomodarnos juntas para ver por dónde. Hasta ahí sería. Gracias. Antes de leer más preguntas y comentarios, quiero aprovechar un poco para hacer un comentario yo también. Mm. Bueno, primero que nada, otra vez agradecerte. Creo que es muy importante que haya esta clase de temas discutiéndose en los espacios académicos. Creo que una cuestión con la que debemos de tener precaución, a veces cuando trabajamos con corporalidades o con emociones, es que nos familiarizamos con ciertas formas de pensar y que, por ejemplo, a mí lo que nos estás contando el día de hoy, yo te digo así de súper sí, estoy completamente de acuerdo y sé por qué es importante y sé por qué es interesante. Pero luego resulta muy sorprendente que fuera de alguno de estos espacios, cómo nos topamos con académicos para lo que esto todavía es casi impensable. O sea, yo en una experiencia personal, hace unos meses tuve contacto con un académico y palabras más, palabras menos, lo que me dijo es la autoetnografía no sirve para nada. Y yo sí estaba así de... ¿Cómo es posible que sigamos pensando este tipo de cuestiones? Entonces, por ese lado, creo que sí hay que recalcar mucho que lo que nos estás compartiendo hoy sigue siendo pertinente y radical para el contexto académico en el que nos encontramos, ya que muchas veces se omite la historia académica que nos ha llevado a esta clase de discusiones. Una investigadora de acá del Colegio de Michoacán, nos presentó un texto de Oyegumi Oyeronke. Ella es de Nigeria y desde los noventas ya estaba hablando sobre la colonización de las sensaciones y cómo el problema era que desde Occidente se investigaba todo a través de la vista, cuando
en otros contextos o para otras sociedades, pues realmente ni siquiera es el sentido privilegiado, ¿no? Entonces, creo que ese tipo de elementos hacen muy pertinente todo lo que nos estás diciendo y vuelvo a agradecer que estés aquí. Pero una pregunta que yo tendría es, ¿cómo compaginamos nuestros modos de afecto, de emoción y de sensorialidad con los de otros grupos, este, que no necesariamente sienten o perciben de la misma manera que nosotros? Ya que, por ejemplo, en una ocasión con alguien que yo estaba interactuando, eh, había una interpretación diferente del enojo. Entonces, por ejemplo, la expresión tener un carácter fuerte, ¿no? Que hace referencia a alguien que se molesta tanto que pues se le dificulta o que se acelera. Y esta otra persona lo que decía desde su punto de vista y de el pueblo era como, no, es que tienen un carácter débil, porque si tuvieras un carácter fuerte, tendrías la capacidad de no dejar que el enojo se desborde, ¿no? Entonces, muchas veces ese tipo de cambios, por mínimos que parecen, realmente nos abren puertas a cómo se están percibiendo este tipo de cosas. Y muchas veces lo que nosotros nombramos enojo no necesariamente es la manera como se entiende el enojo para otras personas, ni la misma manera como se expresa a nivel corporal. Entonces, en este caso, desde esa propuesta, ¿cómo se logra hacer esa clase de vínculos? Sí entendiendo nuestra percepción, pero la de otros. Me sacó un segundo y Ah, me quedé justamente cuando decías que esta forma de decir que tenemos un carácter fuerte era interpretado distinto. sí, No sé si me podrías complementar para que pueda yo dialogar, sí. sí. O sea, básicamente la idea del carácter fuerte es que el enojo sobrepasa la capacidad de la persona. La lectura que hacía mi interlocutora era que más bien es un carácter débil, porque si fuera un carácter fuerte, tendrías la capacidad de permanecer tranquilo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde esta propuesta, cómo se generan los puentes para que desde nuestro pulso autoetnográfico se logre establecer un sentido con la forma de interpretación o de lo que sería el pulso autoetnográfico diferente de la persona con la que estamos interactuando. Y bueno. ¿Tienes más comentarios y preguntas? Ruth Orozco dice, gracias por poner al cuerpo, la afectividad, los cuidados, nuestras coordenadas y la incomodidad en el centro. Me dejas muy movilizada. Eh, Pidieron tus datos de contacto, les pasé el perfil académico para que lo tengan a la mano. Y creo que aquí tenemos otros dos comentarios más. Soledad Díaz Vázquez, te agradece por compartir el trabajo. Su pregunta está ligada a la de San Valle. Me gustaría saber qué metodologías has intervenido de forma creativa en tu quehacer académico y cómo lo has hecho. ¿Cómo logras que los cuidados se mantengan en el centro? ¿Cómo haces el registro de lo que pasa por tu cuerpo? Y creo que con eso. Ay, muchas gracias. Sí, empiezo un poco como con tus comentarios. Este comentario de por qué sigue siendo subversiva o molesta, incómoda hablar de autoetnografía, me parece que tiene que ver con la colonialidad moderna, o sea que es un poco lo que les decía. Es, pues aquí nos vienen a investigar, ¿tú por qué hablarías de lo propio? Por otro lado, cuando nos formamos como investigadoras e investigadores, se nos enseña que es esta lupa occidental de ruptura. Por eso les decía que a mis estudiantes yo de repente los veía, oigan, pero ustedes son de aquí de la comunidad de no sé dónde, porque ya están con esta ínfula intelectual de Levi Strauss llegando a Brasil, ¿no? Y creo que es justamente de ahí lo necesario.
de reflexionar en términos críticos y regresar a Bourdieu, este último libro, El oficio del científico, y ahí él solito empieza, ¿no? Que es un autor legitimado, ¿no? Y empieza a decir, la reflexividad tiene que pasar por un lado, hacer un examen crítico de tu disciplinamiento, y él hace epistemología de la ciencia hablando de todo este devenir que tuvo entre la etnología, la filosofía y la sociología, y cómo incluso se rebaja hacia la sociología viniendo de la filosofía, siendo, ¿no? Y hace todo ahí un entramado de lo que eso implica en términos intelectuales en su contexto, ¿no? Y en ese sentido es como, pues ese es un paso. Y el segundo paso para él, pues fue hablar de su hábitus contradictorio al venir de una familia campesina cuyo padre entró como funcionario público rural y pues eso le dio un saltito que le permitió entrar a la escuela, pero sin dejar de ser invasor en la escuela, en el contexto ya más de élite, ¿no? Entonces se plantea, pues por eso me obsesioné con la escuela y la reproducción social, ¿no? Entonces cuando a mí me pasa esto, yo me remito a él para decir, bueno, es que ahí tienes un autor legitimado diciendo que esto es vigilancia epistémica. No es un cuento, no es autocomplacencia, no, no, o sea, y eso, y cuando hablamos del pulso, te permite más bien hacer vigilancia epistémica, ¿no? Ya la autoetnografía como tal, sí me parece que en términos de entrenamiento, de estrategia, sí necesitamos mucho cuidado metodológico. Yo les recomiendo mucho a Carol Rambo y a Wagner, sobre todo a Carol Rambo, porque hace un esfuerzo extraordinario de que en tu texto quede claro cuál es tu metodología. O sea, y eso la autoetnografía lo va a exigir siempre precisamente por ese cuestionamiento. Entonces, entrarle al abordaje metodológico es fundamental para que queden claros los pasos y para que se dé cuenta quien esté cuestionando que le estamos entrando en serio, que no es un asunto de pereza, ¿no? O de vanidad, pero sí sigue siendo crítico y en ese sentido también acompañarse mucho. O sea, porque ahorita no lo vemos, ¿no? Pero hay muchos estudiantes tratando de hacer otras metodologías en las licenciaturas y se nos van a ir quedando en el camino si no logran tener acompañamientos fuertes para ir posicionando estas inquietudes, porque ustedes están jóvenes, ¿no? Pero ellos todavía más y están en serio empujando, ¿no? Empujando a nivel temático, empujando a nivel metodológico, y pues tenemos que estar como resonando ahí con lo que está surgiendo. Decía aquí la compi que qué metodologías he intervenido. La primera tendría que ver con este que les conté, de Alba Ponce habla justamente de pasar de entrevista a encuentro afectivo, como pensar que cada que te encuentras con la persona hay fuegos artificiales para todos lados, ¿no? Y que entonces puedes tener como estrategias específicas para ese encuentro que vas a tener. Yo les decía, pues trabajo como con el dibujo, con las artes escénicas, con la terapia narrativa, ¿no? Para que de acuerdo a las personas o a los entes con los que yo pueda trabajar, yo pueda tener estrategias, ¿no? O sea, incluso si estoy haciendo un trabajo con plantas, con ríos, ¿no? Ahí tengo que ir ajustando y la transdisciplina es fundamental y en ese sentido para mí lo que es central es el arte o las artes participativas en específico. Decía también ahí que cómo le hacemos con el propio cuerpo. Luz Areli, esta compañera acaba de sacar una tesis maravillosa en el Colegio de la Frontera Norte es una autoetnografía sobre ser madre adolescente y ella tiene una propuesta que me parece fundamental y que en su momento hemos recorrido por acá, que es trabajar el cuidado del cuerpo en estos procesos a través del performance. Es decir, que podamos estar a través de un performance de corte meditativo, no del corte como de exposición artística, sino de un corte meditativo que te permita hacer esas pausas en donde expreses, pero sin palabras a veces, cómo se está moviendo todo. Y entonces a veces, bueno, la práctica de performance es darte 5 minutos para ritualizar algo de tu vida. Y en esos 5 minutos tú puedes decir, voy a ritualizar lavarme la boca, lavarme la cara, ¿no? Y voy a tratar de estar presente y tomar ese pulso a través de ese acto ritualizado. Y ahí podemos descubrir cosas
de nosotras, nosotros, ¿no? Y de la participación perceptiva, para mí el registro fotográfico es importante, ¿no? Cuestionarlo, jugar con ello desde la experimentación, ¿no? Y estar identificando cómo desde ahí se tejen otras posibilidades de registro que no pasan necesariamente por la fotografía etnográfica tradicional, que está muy enfocada a dar cuenta del objeto, sino más bien un registro que dé cuenta de la relación. Por eso les compartía yo estas fotos tomadas desde los camiones, ¿no? O sea, porque es como está hablando de la relación. Y por ahí hay muchos caminos y los que ustedes se permitan andar, pues también será maravilloso. Y tienes más comentarios aquí en el chat de Ana Marisela Melchor. Muy buena, muchas felicidades, Aitza, muy hermosa presentación y qué atinada eres con todo lo que mencionas sobre este sentir que una pasa en campo. Por experiencia y desde mi formación se me ha inculcado que la etnografía y el sentir de lo que pasa en trabajo de campo debe ser omitido y que lo que se debe escribir es lo que te cuenta él, la sujeta de investigación. Por lo que, ¿cómo reivindicar este enfoque de emoción y cuerpo como investigadores sin importar que el tema de investigación sea meramente de cuerpo? La otra es de Meda Jazmín. Buenas tardes, muchas gracias por los aportes. Vengo de una formación en antropología social desde la licenciatura y confirmo también que suelen desestimar o hasta ridiculizar estos enfoques autoetnográficos o que dan cuenta de nuestras percepciones corporales y afectivas en campo. Sin embargo, desde las antropologías feministas me fui acercando a estos enfoques y coincido con que son más que necesarios en los contextos actuales de violencia a los que nos enfrentamos. Felicidades por tu investigación. Este, y bueno, estoy leyendo los comentarios. Yo sé que tú los puedes leer, pero los leo para que la gente de Facebook sepa qué es lo que te están preguntando. En Facebook tienes un comentario de Julia Flores nuevamente. Dice, no desensibilizarnos y asumir nuestra humanidad lejos del mandato del racionalismo científico e integrar esa manera transgresiva de concebir y relacionarnos en las metodologías de las investigaciones que realicemos. Así lo estoy entendiendo. ¿Es así? Y creo que esos serían todos. Los comentarios que hay hasta el momento. No sé si alguien más aquí en el chat tenga algo que quiera tomar la palabra. Eh, Nada más rápidamente, algo que me acordé que te iba a mencionar en la intervención anterior, es que sobre el campo, por ejemplo, Tim Ingold menciona que eso es algo que no podemos seguir haciendo, la distinción de nosotros estamos en un lugar y el campo está en otro lado y tenemos que movernos al campo, ¿no? Eh, el campo se construye y se habita y él habla de compromiso ontológico con la gente. Entonces, eso me resuena mucho con tu propuesta, porque a final de cuentas también aprendemos a ser sensibles con las personas con las que interactuamos y en el momento en que realizamos la investigación. Creo que eso es algo también importante. Mm, Personalmente, con las personas con las que yo he trabajado, este, luego aprendes a ver colores que tú no sabías que había o empiezas a prestar atención a los sonidos y a diferenciar animales nada más porque la gente sabe cómo escucharlos, ¿no? Entonces, creo que por ese lado también reconocer que muchas veces hay todo un proceso de enseñanza sensible en el que nos involucramos con las personas, donde son ellos y ellas quienes nos enseñan a percibir también su entorno, ¿no? Y creo que esa es una potencia de la antropología, cómo aprendemos a percibir los mundos o distintos mundos en compañía con las personas, ¿no? Yo creo que es importante, pero quería mencionarlo porque eso me resuena mucho con lo que tú nos has propuesto el día de hoy, Aitza. Entonces, te doy la palabra. Ay, muchas gracias. Sí, es fascinante y les agradezco mucho la resonancia. Y retomo lo que decías del enojo, porque lo dejé pasar. Creo que este asunto
¿se acuerdan que tenía ahí en este bloquecito esta idea de posicionarse y reconocerse? Esas dos como invitaciones están llenas de posibilidades de abordaje. Podemos hacer cartografías autoetnográficas y esas cartografías autoetnográficas nos permiten mapear nuestras sensibilidades o nuestros territorios habitados o nuestra escolarización. Entonces, aquí el asunto, esta discrepancia entre maneras de interpretar las emociones, el cuerpo y la vida, pasan siempre, pero no las, o sea, poner atención en eso ya es un paso. Y esto es como este llamado a que la reflexividad pase por sí cuestionar de dónde viene tu disciplina, pero también tú de dónde vienes, permite tener, o sea, la responsabilidad del autoconocimiento. O sea, como de este ejercicio de, para empezar, tengo que saber yo quién soy, cómo enfrento la vida, ¿no? Y cómo la interpreto para poder identificar esa discrepancia, porque realmente pasa siempre, pero la puedes tener naturalizada y llevar a tu interpretación tu viaje, ¿no? Y la otra persona estaba en otro lugar, ¿no? Entonces creo que el primer paso es ese y el segundo, y por eso hablaba de lo colaborativo. Nada más que los tiempos para hacer tesis están bien amarrados, pero lo ideal es que ya que yo hice mi interpretación del cualquier proceso, pudiera llevarlo con las compañeras, los compañeros con los que trabajé y les diga, oigan, ¿qué les parece esto, no? O sea, no, yo lo intenté con las y los estudiantes de medicina y pues me dijeron, sí, cómo no, sí lo hago, pero ¿a qué hora? Si estaban en medio, estaban ahí en la lumbre de la formación, ¿no? Y mi reto para mí es sí poder hacerlo, o sea, poder construir espacios para hacerlo, para dialogarlo. Porque, por ejemplo, cuando entra la conversación, cuando no siempre va a ser posible, pero cuando esa persona está como en la disposición de compartir tiempo y vida contigo para que hablemos de qué cosa es el carácter fuerte, pues es un hallazgo hermoso, ¿no? Porque ya nos, y eso podría dar lugar a un registro y una interpretación colaborativa, ¿no? Y por ahí otra compañera decía, ¿cómo sostenemos los cuidados, no? Y yo les decía, bueno, el performance puede ayudar porque ahí te puedes dar cuenta que algo pasa. O sea, si yo trato de concentrarme 5 minutos en lavarme la cara y después empiezo a llorar ¿no? Y empiezo a identificar, es que yo necesito hablar con otras personas. Regularmente ya lo hacemos. Ustedes saben, cuando estuvieron en procesos de hacer tesis, muchos tejieron su propia manadita con quien se hablaban y ya me pasó esto, o ya el señor me dijo feo, o me asustó, o me violentó, o no me dieron la entrevista. O sea, hacemos red inevitablemente. Aquí el asunto es como empezarlo cada vez más a estabilizar como a una práctica de cuidados y no solo como de que se quede en nuestra intimidad, ¿no? Sino que en verdad lo podamos politizar en ese sentido. Decían por ahí en Facebook que si hablaba de este asunto de la desensibilización, ¿no? Sí, creo que para mí lo más importante tiene que ver con cómo yo veía el cuerpo, emoción, como lo voy a poner junto, de las y los médicos. Entonces recuerdo mucho que en un seminario, y de nuevo ahí la conversación ayuda muchísimo, estaba con una pediatra y me atreví a decir, no, como esto que decimos siempre, que los médicos están desensibilizados. Y ella alzó su mano, me dijo que no era cierto y luego me mandó un mensaje por correo diciéndome que ella todavía recordaba a la primera persona que había visto fallecer y que le dolía y que era falso, que no había una desensibilización, ¿no? Yo lo que creo que pasa y la invitación con nosotros es que hay personas que lograron asimilar más fácilmente el hábitus de que eso es chamba, de que sacas la tesis y next, pero hay personas que no. Entonces, pero eso no significa que las primeras estén desensibilizadas, sino que están habituadas, ¿no? O sea, como a que eso está normalizado. ¿A para qué lo voy a abrir si no va a haber un espacio de escucha y va a ser una burla si yo me pongo a llorar en mi coloquio, ¿no? Entonces es como con las y los médicos, ordenas. Y dices, entonces lloro en el baño, y entonces nosotros lloramos también, tenemos nuestros espacios para llorar, ¿no? Entonces, entonces sí tiene que ver con más bien
ver qué hábitos corporal, emocional hemos construido y qué hacemos con eso, ¿no? Y si eso suma a procesos de dignificación de la vida o es parte del mismo engranaje en donde pues no conmoverse y documentar el horror, pues lo mantiene en el mismo plano de reproducción, ¿no? O sea, cuando a ustedes les duele, cuando ustedes se incomodan, para mí es una señal de que algo está siendo disruptivo, a pesar de que el dispositivo escolar suele ser como bastante opresivo, ¿no? Y en este sentido, sumo a esto que nombras de la sensibilidad. Sí, hay muchísimos aprendizajes que tampoco retomamos, ¿no? O sea, yo siempre digo, nombro a Doña Chata de la Sierra Mazateca, que fue la que me enseñó a hacer autoetnografía, etnografía y antropología, ¿no? Porque es la señora que habló conmigo para empezar y con la que tuve resonancias o sea, ahí ella fue mi maestra, ¿no? Em, pero como que todo eso se queda de lado y decía por ahí otra intervención que cómo hablar de eso del cuerpo, pero no, así nuestra investigación va para otro lado, vayan teniendo su registro, o sea, ya, o en diarios diferentes o en el mismo, para decir, esto lo voy a convertir saliendo de este requisito, voy a convertirlo en otra cosa, ¿no? Puede ser un texto académico, por supuesto, urge seguir metiendo textos académicos, pero ya no en contextos menos rigurosos y estresantes como los de una tesis, por ejemplo. Yo les recomendaría, ¿no? Viéntense en revistas de divulgación, en revistas también que ya estén como dando entrada a este tipo de abordajes, hagan autopublicación, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido como un proceso de autopublicación tremendo, ¿no? Y hemos visto que yo siempre les decía a las compañeras, es que esto es para prepararse para el otro mundo, el de las dictaminaciones, pero que la palabra germine y ruede, ¿no? Pues todas las artes, ¿no? O sea, a lo mejor lo mío es en la fotografía ¿no? O en la narrativa poética y demás, pero siempre honrar eso. O sea, quizás lo más importante es sí darle un espacio, aunque no sea en la tesis, pero sí darle un espacio. A lo mejor es una ofrenda, un archivo, un algo que rememore y que dignifique lo que nos pasó mientras estábamos ahí. Gracias, Aitza. Déjame revisar si tenemos más preguntas en redes. Igual les recuerdo que pueden seguir poniendo preguntas y comentarios también. Ah, Liber, Ruth Orozco, me gusta mucho el aspecto colaborativo, porque acá está lo subversivo de estas metodologías en un mundo que ha apostado por el individualismo, la objetividad, la distancia. Es una apuesta por las prácticas colectivas en la investigación y en la vida. Qué necesario. Libertad Chávez dice, muchas felicidades, Aitza. Excelente presentación y propuestas. Gracias por compartirlas. Eh, Rocío del Carmen Asensio puso, y para ser doctorante, pero no entiendo bien a qué se refiere su comentario. No sé si se quedó a medias. Este, pero bueno, eso es lo que tenemos ahorita en redes. Acá no sé si alguien más quiera intervenir o también si tú quieres agregar o expandir algún punto de la presentación. Pues bueno, siempre agradecer la resonancia, o sea, que sepan que este es un campo fértil para seguir trabajando, ¿no? O sea, yo pienso que, por ejemplo, los abordajes de Ingold, ¿no? Tienen mucha resonancia con los abordajes descoloniales, con los feminismos comunitarios, ¿no? Que es de pensar epistemologías en otras lógicas, ¿no? Pero para hacer eso necesitamos sistematizar. O sea, porque justamente nos va a tocar estar defendiendo como estos abordajes y esta pertinencia.
Entonces es como no soltar esa parte por la otra, ¿no? Y creo que es normal que pase, porque es como, pues si por primera vez mi cuerpo y las emociones mías tienen un lugar, pues es como, ¿no? Pero necesitamos juntarnos y convertirlo en estrategia puntual, metodológica, fundamentada teóricamente. Yo siempre les digo, estas autoras están legitimadas, ¿no? Está Tim Ingold, ¿no? Jálenlos por acá, pero mézclenlo, ¿no? Con compañeras, pienso en el texto de la Cerda Punk, que ella siempre dice, no me di cuenta qué tan colonizada estaba hasta que empecé a ver que conocía más los textos de otras latitudes que los de mis compañeras, ¿no? Entonces, para mí es como ir integrando, irnos leyendo entre nosotras, ¿no? Y ir compartiendo como, pues, saberes, estrategias y conocimientos. Creo que esa parte es clave, como que no soltar en términos epistémicos la propuesta. O sea, si queremos pensar el campo distinto, en verdad como llevarlo a nuestra cotidianidad, ¿no? Y es un esfuerzo que se puede hacer, o sea, también hay grietas, por eso está este seminario, ¿no? O sea, yo el postdoc lo estoy haciendo con un enfoque autoetnográfico a nivel territorial, y por eso se llama vecindarse en las comunidades zapotecas, porque yo soy una vecindad acá, y y es entrarle, ¿no? Con toda la incomodidad que eso produce, pero con más calma, ¿no? O sea, y no significa renunciar a como un enfoque más tradicional, por supuesto, si lo aprendimos hay que saberlo trabajar, pero también ir incorporando estas otras metodologías, y creo que en ese sentido la acción participativa ya tiene una larga trayectoria, solamente es como ir caminando, ¿no? Como ir creativizando, diría yo, ¿no? Eso, y generando espacios alternativos para la discusión y para la publicación, que justamente nos preparen para esa otra publicación que también es necesaria, ¿no? O sea, como esa sería una propuesta. Pues nada, yo bien agradecida del espacio, de su tiempo y resonancia. Muchas gracias, Aitza. Este, yo estoy encantado con la participación que has tenido y hubo una muy buena recepción en redes y también aquí en el chat. Entonces, creo que es muy importante porque la manera de pensar es darnos cuenta que la metodología no nada más es un apartado que se tiene que llenar, sino que realmente hay un fundamento epistemológico que puede cambiar la manera como presentamos aquello que percibimos, como generamos las interpretaciones, pero también pensar, bueno, es que sí, tenemos un cuerpo o hay una corporalidad, pero no basta con decir tenemos un cuerpo, ¿no? Y ya asumir que por eso se hizo la investigación de cierta manera, sino que como tú nos has presentado a lo largo de la sesión del día de hoy es, bueno, que sí tengo un cuerpo, pero ¿qué siente ese cuerpo? ¿Cómo se ha ido moldeando ese cuerpo? ¿Cómo nos posiciona frente a otros y a la manera como interactuamos? Y cómo sentimos y cómo ese sentir también va afectando pues nuestras producciones de conocimiento. Creo que eso es sumamente genial, interesante y muy necesario para la antropología. Y había alguien que me había puesto un comentario, lo perdí un poco, pero hablaba sobre la urgencia de hacer esta clase de investigaciones en contextos de violencia, que sí creo que es importante, pero también empezar a reconocer, esta es una opinión personal, que ya no podemos hablar de contextos donde hay violencia. Yo creo que nuestro país ya está rebasado y que cualquier lugar en México, con sus distintas gradaciones, claro está, y distintas modalidades, pero yo creo que una realidad a la que nos enfrentamos es que ya hay violencia en todos lados, múltiples violencias, y que realmente es cómo nos posicionamos frente a esas realidades y que creo que las cuestiones de el dolor o la manera como se está transformando, por ponerlo de alguna manera, nos debería de llevar a pensar en otras formas de cómo se presenta la información. No sé, estoy pensando, pero por ejemplo,
hay gente que apuesta por trabajos enfocados en la esperanza o en la alegría y que son muy importantes, pero también creo que es necesario ir pensando en, bueno, ¿qué pasa si empezamos a producir desde el enojo, desde la tristeza? ¿Qué implica también eso, no? Porque pareciera que estas emociones, por no mencionar otras, no tienen la capacidad de producción de otras formas de percepción. Y este tipo de reflexiones no serían posibles si no hubiera personas como tú que nos inviten a generar este tipo de reflexiones. Entonces, creo que eso siempre va a ser genial. Te agradezco por última vez hoy tu participación. Eh, Siempre estás invitada al seminario permanente. Voy a mandarte mensaje después para que sigamos en contacto y pasarte tu constancia. Y ya como avisos parroquiales, invitarlos a la sesión de cierre de este año que se llevará a cabo el 26 de noviembre. Y nuestro invitado, permítanme leerlo, es Elías González Gómez, que nos va a hablar sobre la experiencia mística y el fin de la carne. Entonces, vamos a contraponernos con cuestiones más de el entrecruce de religiosidad y corporalidad. Entonces, los esperamos aquí. Y recuerden que de manera interna también se hacen seminarios de los grupos de trabajo que se comparten de manera mensual para que estén al pendiente. De igual manera, pueden visitar el sitio web del Seminario Permanente de Corporalidades y estar al pendiente de lo que sucede. Y pues muchas gracias a todos y a todas. Que pasen un excelente día. Gracias, abrazos, bye Gracias. bye.